Esta es la tercera parte de farmacodinámica. Es importante recordar su concepto. Tenemos que la farmacodinámica, podemos decir que es un capítulo de la farmacología o una parte de la farmacología que lo que hace es que estudia los mecanismos de acción, los efectos bioquímicos, los efectos fisiológicos de las drogas. De cierta forma, podemos decir que lo que hace es que estudia lo que la droga le hace al cuerpo. En el video anterior habíamos dicho que existen distintos factores que modifican el efecto de las drogas, como edad, patologías previas, alimentos, defectos genéticos, sexo, embarazo, interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Bien, en este video vamos a hablar sobre la parte de embarazo. Hay un punto que es importante tener en cuenta, que es la prescripción de drogas en el embarazo. Para eso se establecieron 5 categorías y cada una de esas categorías va a hablar sobre algo en especial. Vamos a tener la categoría A, la B, la C, la D y por último tenemos la categoría X. Bien, si hablamos específicamente de la categoría A, ¿qué nos dice la A? Bueno, nos dice que estudios adecuados en mujeres embarazadas no han mostrado riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo y no hay evidencia de riesgo en trimestres ulteriores. Como ejemplo, podemos mencionar la vitamina B y la dextrosa. ¿Cuál es el concepto clave acá? El concepto clave es que son fármacos 100% seguros, o sea que se pueden usar tranquilamente en la embarazada. Entonces, si por ejemplo estamos leyendo un libro de fármaco y el libro nos dice tal fármaco es categoría A, nosotros enseguida tenemos que pensar que ese fármaco es un fármaco que es 100% seguro y que se lo podemos administrar tranquilamente a las embarazadas. Bien, ahora si hablamos de la categoría B nos dice que estudios en animales no han mostrado efectos adversos sobre el feto, sobre el feto del animal, pero no hay estudios clínicos adecuados en mujeres embarazadas, es decir, humanas. Como ejemplo tenemos la cefalecina, la amoxicilina, ampicilina, acitromicina y el paracetamol. ¿Cuál es el concepto clave? El concepto clave es que los fármacos no mostraron efectos adversos en el feto animal y lo que pasa es que ese resultado se extrapola a los humanos, o sea, ese estudio en animales lo vamos a extrapolar a los humanos. Entonces se dice que si el fármaco en el feto animal no produjo nada, en el feto humano no tiene por qué producir nada. Entonces esos fármacos se les administran a las mujeres embarazadas. Ahora tenemos la categoría C. ¿Qué nos dice? Nos dice que estudios en animales han demostrado un efecto adverso sobre el feto, o sea que ese fármaco sí afecta al feto, pero no hay estudios clínicos en mujeres embarazadas. La droga puede ser útil en mujeres embarazadas a pesar de sus riesgos potenciales. Como ejemplo que tenemos el cloranfenicol, lorazepam, propranolol, diuréticos, fenobarbital y la heparina, o sea, la heparina se usa mucho. El concepto clave en este caso es que los estudios en animales lo que hicieron fue que mostraron que el fármaco sí afecta el feto del animal. Pero hay que tener en cuenta que no hay estudios en embarazadas humanas. Entonces, ¿qué pasa? Que sí se puede usar el fármaco en mujeres embarazadas humanas, pero nosotros tenemos que evaluar riesgo-beneficio. O sea, cuando el beneficio supera el riesgo, nosotros podemos usar ese fármaco que es tipo C o de categoría C. Bien, ahora, en cuanto a la categoría D, esta nos dice que hay evidencia de riesgo para el feto humano, o sea que ese fármaco sí afecta al feto humano, pero los beneficios potenciales del uso en mujeres embarazadas puede ser aceptable a pesar de los riesgos potenciales. Como ejemplo tenemos el diazepam. ¿Cuál es el concepto clave? El concepto clave es que
sí hay estudios en humanos, está demostrado que el fármaco sí representa un riesgo para el feto humano, pero ¿qué pasa? Que sí se puede usar el fármaco, pero tenemos que evaluar riesgo-beneficio. Por ejemplo, si tenemos una mujer embarazada con convulsiones, una patología que se llama eclampsia, o sea, existe una patología que se llama eclampsia, y en este caso, ¿qué sucede? Que la mujer tiene presión alta y esa presión alta le produce falla hepática y convulsiones. Esa presión alta y esas convulsiones producen en el feto lo que se llama sufrimiento fetal agudo. Y hay que tener en cuenta que el tratamiento en la eclampsia básicamente es el parto. Pero obviamente nosotros a la embarazada le tenemos que quitar la convulsión. Y para eso uno piensa, o sea, podemos usar el diazepam. Con eso le frenamos la convulsión. Y eso evita el sufrimiento fetal agudo. Pero cuando nosotros usamos el diazepam, hay que tener en cuenta que el diazepam va a atravesar la placenta y también va a actuar en el feto. Básicamente hay que tener en cuenta que lo que el fármaco le hace a la madre también le hace al feto. Entonces cuando le realicen el parto, el bebé no va a ser un bebé vigoroso, o sea, no va a estar llorando, va a estar deprimido, seguramente por el uso del diazepam. Pero si nosotros pensamos, o sea, si no usábamos el diazepam, seguramente íbamos a tener un bebé, o sea, un niño con una secuela neurológica irreversible. Por último tenemos la categoría X, que nos dice que estudios en animales o humanos muestran anormalidades fetales o las comunicaciones de reacciones adversas indican evidencia de riesgo fetal. Los riesgos involucrados claramente sobrepasan los beneficios potenciales. Como ejemplo tenemos la vitamina A, el tabaco, el alcohol y los antineoplásicos. ¿Cuál es el concepto clave acá? Que los fármacos que sean categoría X no se usan nunca en las embarazadas. ¿Por qué? Porque los riesgos van a ser mayores que los beneficios y por eso no se utilizan. Ahora, un punto que es importante tener en cuenta es que nosotros podemos preguntarnos, o sea, ¿con qué fármacos hay que tener cuidado en la embarazada? Bueno, tenemos que tener cuidado con los fármacos que son bases débiles. ¿Por qué? Porque las bases débiles se van a concentrar más en el feto que en la madre. La madre tiene un pH fisiológico que es de 7,4, que es el pH normal. El feto tiene un pH de 7,25, que es un pH que es ácido. ¿Qué va a pasar? Que un fármaco que es una base débil, esa base débil a un pH de 7,4, que es el pH fisiológico de la madre, va a hacerse liposoluble. Entonces, como se hace liposoluble, atraviesa la placenta. Entonces tengo una base débil a un pH de 7,25, que es el pH del feto. Es decir, que vamos a tener una base débil en un pH que es ácido. Entonces la base lo que va a pasar es que se va a ionizar, se hace hidrosoluble, por lo que no puede volver a atravesar la membrana y queda ahí retenido en el feto. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Con qué fármaco tenemos que tener cuidado? Bueno, con los fármacos que son bases débiles. Bien, en el video anterior hablamos sobre edad, patologías previas, alimentos, defectos genéticos, sexo y bueno, en este video hablamos sobre embarazo. En el video siguiente vamos a hablar sobre interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad, suscríbanse, denle like y compártanlo.